Esto comenzó pasada las 9 de la mañana cuando la presidenta del Senado, Yasna Proboste, también senadora, en compañía del senador Jorge Pizarro y también el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo González, hicieron un punto de prensa alrededor de las 9:30 de la mañana donde comentaban esta invitación que les realizó el presidente Sebastián Piñera para tener una reunión aquí, en el Palacio, y conversar sobre lo que le depara al país, más que nada en temas económicos, en temas de cómo podemos ayudar a la gente que está sufriendo los efectos de la pandemia, insisto, en términos económicos. Fue una pauta de prensa de 15 minutos, no más que eso, donde se respondieron varias preguntas, entre ellas también, que las vamos a ver más adelante, su posible candidatura presidencial o este auge que ha tomado ya durante los últimos días. Sí. Tras eso, la senadora Proboste, en compañía de los otros parlamentarios, se dirigieron acá al Palacio de la Moneda, llegaron pasadas las 10 de la mañana y tras 1:30, a las 11:30 de la mañana, salieron. No sé si humo blanco es la palabra correcta que podemos hacer para lo que sucedió acá, pero sí podemos contar lo que se dijo. En palabras simples, no hay acuerdo, pero sí hay puntos mínimos para conversar. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Estaba el tema de la renta básica universal, que era una de las propuestas que planteaba la senadora Proboste. No había un monto estimado, sí que llegara al 90% de las personas con menores ingresos. Ante eso, el presidente no se sabe qué le dijo o no a la senadora Proboste, pero sí es un tema que se va a conversar ya en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Para eso el ministro Osa y también el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, van a presentar un plan y un proyecto para llevarlo a la Cámara y finalmente buscar una solución a esto. Y lo que evita, finalmente, es un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Martín, según tengo entendido, el presidente Piñera no se ha referido a este tema. Les dijeron que iba a ser en la tarde, pero posteriormente él se metió a otra reunión. ¿Se sabe si él va a dar alguna conferencia o va a hablar con los medios en los próximos minutos? Mira, Julia, cuando el presidente vino a dejar a la senadora Proboste al estrado para que hablara, conversaron un poco, se hicieron estos monos clásicos, estas imágenes para la prensa. Después de eso, el presidente se dirigió al interior del Palacio, al interior de la oficina, y nosotros la prensa le preguntamos, presidente, si es que puede hablar con nosotros o nos puede decir algo. Fueron palabras muy escuetas en las cuales él dijo: más tarde hablo con ustedes. Eso fue a las 11:30 de la mañana, ya vemos que son pasadas las 3:30 de la tarde y eso todavía no ocurre. Claro. Lo que sí, este tema de que finalmente tenemos que conversar, pero no sabemos a lo que vamos a llegar, es un punto que se ha venido dilatando durante los últimos días. ¿Por qué? Porque el gobierno nunca ha estado de acuerdo con una renta universal. Ya lo hemos visto con el tema del IFE, con el bono a la clase media y otras ayudas para la gente que, como repetimos anteriormente, ha estado sufriendo los estragos de esta pandemia. Ese era un punto importantísimo, que la senadora Proboste quería plantear en esta reunión. Sí. Tener de una vez por todas una renta básica universal y que dejásemos de depender de estos fondos en los cuales podemos postular, no postular, podemos llegar, no podemos llegar, que abarque a toda la población. Martín. Exactamente, focalizados. Y otro punto, dime. No, de alguna manera, esta reunión marca la reconstrucción del puente entre el Parlamento y la moneda. Después de que el gobierno recurriera al Tribunal Constitucional por el tercer retiro. Lo lidera la senadora Yasna Proboste como presidenta del Senado y se establece que lo que se llegue a acordar se va a discutir en el Congreso. Ahora, lo importante es que las ayudas debiesen ser más universales. Se discutía, por ejemplo, cómo le vamos a poner a este fondo. Desde la moneda hablan de fondo solidario. Desde el Congreso se habla más de una especie de renta universal, renta básica. En el fondo, ponerle un piso a las ayudas y que sea que alcance para muchas más personas. Y es muy importante esta reunión porque como el puente estaba cortado, ahora se restablece y de alguna manera se espera que se genere un gran acuerdo dentro de la institucionalidad, como quiere la moneda y como también establece ahora la presidenta del Senado. El presidente podría hablar en una cadena nacional, podría hablar con los medios de comunicación, pero no se llegó a un acuerdo concreto en esta reunión, sino que simplemente establecieron los puntos de base para el futuro. Martín. Sí, mira, Eduardo, voy a hacer una analogía. Imagínate que tú y yo estamos en una habitación y los dos estamos de acuerdo en que queremos pintar la pieza. Perfecto. Todavía no definimos el color. Algo parecido a lo que está pasando hoy y lo que pasó con esta reunión entre el presidente y también el Poder Legislativo. También la senadora Proboste se refirió a varios temas, no solamente a lo de esta reunión, que también vamos a retomar después de esta cuña que vamos a presentar sobre la senadora Yasna Proboste, en la cual habla de varias cosas, pero un punto muy importante es
si puede ser o no carta presidencial para el futuro. Bueno, la senadora Proboste respondió a aquella pregunta y la pasamos a ver a continuación. Esta conversación con el presidente de la República, el comité político, en el cual han acudido ambas cámaras, tanto del Senado así como también de la Cámara de Diputados. Y quiero en ese sentido poder transmitir a la comunidad en que finalmente este diálogo ha concluido en una agenda de mínimos comunes que es necesario abordar con urgencia, pensando en las familias, pensando en que le lleguen recursos de manera universal, y el presidente ha estado disponible para aquello, así como también de colocar en el centro a las pequeñas y medianas empresas para que puedan tener no solo subsidios directos, sino también a partir de iniciativas que sean de fácil implementación, como las compras públicas, priorizando a las pequeñas empresas, sean parte de esta agenda de mínimos comunes, así como también sectores que han estado más postergados de la entrega de las ayudas, el sector de turismo, gastronomía, los trabajadores y trabajadoras de la cultura y los trabajadores informales. En esta agenda de mínimos comunes creemos que se requieren recursos para poder avanzar en esa dirección, y el presidente también ha manifestado su disposición respecto de temas de exenciones tributarias. Quiero señalar en que esta conversación la vamos a realizar en el espacio institucional del Congreso Nacional, de cara a la ciudadanía, escuchando a los actores sociales, a los académicos, a todos quienes quieran contribuir, entendiendo el sentido de urgencia que tiene para las familias hoy día tener la certeza en que van a poder tener un instrumento, sea el nombre que se defina, renta básica universal, es lo que ha señalado la oposición, ingreso solidario, nos da lo mismo el nombre. Lo que nosotros queremos es que las familias puedan contar con recursos económicos que a partir de la suficiencia les permita enfrentar con dignidad este periodo de confinamiento, de cuarentenas, de recuperación de la economía, y para eso esta discusión la esperamos hacer en el Congreso Nacional en el más breve plazo. El presidente además nos ha manifestado que aquellas materias legislativas que son por su naturaleza de discusión en el Parlamento las tramitaremos con celeridad, pero aquellas materias que no son legislativas, que son administrativas, igual reconocemos y valoramos la disposición que ha tenido el presidente de conversarlas en el Parlamento, de manera de que esto se haga con celeridad y colocando en el centro a las familias de nuestro país, colocando en el centro a las empresas de menor tamaño, colocando en el centro a aquellos sectores que hoy día enfrentan mayores dificultades, y también que podamos hacer una mirada respecto de cómo se generan ingresos para el Estado, pero no pensando en una reforma tributaria que nos lleve un largo tiempo, sino mirar hoy día, por ejemplo, exenciones tributarias y otras medidas que nos permitan financiar rápidamente las ayudas con un carácter universal a la población en nuestro país. Ya, los ánimos se empiezan a tranquilizar luego de semanas de tensión y asperezas entre el Poder Legislativo y el Gobierno. Aparentemente esta reunión vendría a ser un bálsamo, no sabemos cuánto va a durar este bálsamo. El ánimo, claro. Exacto, pero existe el ánimo después de esta súplica que le hace la presidenta del Senado a través de los medios de comunicación al presidente Piñera, citando a Frey, que es una persona que pide por el pueblo y por el país, no se humilla definitivamente, y aclara que se llegó a esta agenda, Yasna, de mínimos comunes, o sea, lo dice clarito, mínimos comunes, o sea, para sentar a conversar, y que según yo lo entendí tiene como tres grandes aristas. Primero, la ayuda a las personas con esta renta universal, bono solidario, como se le diga, la ayuda a la pyme y un ajuste tributario. ¿Eso sería lo principal de este mínimo acuerdo al cual llegaron hoy día? Sí, incluso un poco más preciso. Hay que ver si después el presidente Piñera recoge lo que plantea Yasna Proboste. No sería primera vez que no ocurre así. Pero renta básica universal, esa es la palabra clave. Sí. Debiéramos hablar de ese concepto. Totalmente. La ayuda a las pymes es subsidio, porque ojo, ha habido mucho préstamo. El FOGAPE es un gran préstamo con una serie de facilidades, pero es préstamo y las pymes necesitan subsidio, o sea,
plata directa, transferencia a la vena. Y en tercer lugar, claro, hay una ayuda a la cultura, a los trabajadores de la cultura. Eso es muy importante porque tampoco han recibido nada. Y la informalidad. O sea, ahí hay y lo cuarto, para mencionar también algo importante, no hay reforma tributaria comprendida en este acuerdo, de acuerdo a la versión de Yasna Proboste, mi tocayo. Pero se habla de un ajuste tributario. Se habla de las exenciones tributarias, y este concepto es bien importante porque las exenciones tributarias están comprometidas por parte del gobierno desde que se aprobó la reforma tributaria hace 1 año y medio, poquito después del estallido social se aprobó. Y estaba pendiente, se formó incluso una comisión encargada por el ministro Briones entonces, y estaba pendiente que le entregaran un informe. Le entregaron el informe. Y le preguntaron al nuevo ministro Cerda de Hacienda y él dijo, no, eso no es prioridad. Bueno, ahora se pone como prioridad y puede ser que, claro, ese costo ya estaba asumido por parte del gobierno cuando se acordó aquella vez, hace 1 año y medio, insisto, pero con esto podrían tratar de parar la avalancha de impuestos que se viene, que ya están en prácticamente sus últimos trámites en la Cámara de Diputados, falta el Senado, que son el royalty minero y el impuesto a los súper ricos, que no es solo el súper ricos, ojo, también es el impuesto corporativo que se sube de 27 a 30. Entonces, yo precisaría, esos son los 3 o 4 puntos. Sí. Mínimos comunes es lo otro que yo les destacaría porque no quiso hablar de acuerdo. Ojo, la palabra acuerdo, cuán negociada está. Sí. La cocina, cuán manoseada está. Porque lo que se juntó hoy día en la moneda fue el 9% del Ejecutivo y el 8% del Congreso. O sea, no tenía un gran peso, más bien nadie está muy cómodo ahí. Por eso es que ella habla de incorporar a la sociedad civil, de que esto lo van a trabajar con los académicos, la ciudadanía, de cara a la gente. Me llamó la atención que dijese que todos los acuerdos se iban a discutir en el Congreso de manera transparente y de cara a la gente. Eso era frente a las declaraciones que hablaban de lo que se había llevado hoy día, era una especie de acuerdo de cocina, de arreglarse entre ellos a puerta cerrada. Claro, la institucionalización de los acuerdos es base importante. Acuérdense del 15 de noviembre, el acuerdo del proceso constituyente. Una de las críticas que le hizo el Partido Comunista a los sectores del Frente Amplio, sobre todo que sí lo suscribieron, fue eso, que había sido una cocina. Sin embargo, efectivamente fue institucionalizado, se hizo en una institución del Estado abierta, con el respaldo de la soberanía popular que llevan en la espalda cada parlamentario, más allá de su descrédito como institución. O sea, es algo institucionalizado. A mí me gustaría recordar de dónde viene la cocina, el concepto cocina. ¿Ese concepto de dónde viene? La cocina viene de la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ya. Cuando se negociaba ni en el Parlamento ni en la moneda, sino que en la casa de los principales empresarios de Chile. Ahí se tomaron los acuerdos para la reforma tributaria. Esas fueron las primeras cocinas. Y el entonces ministro de Hacienda, senador de Hacienda, presidente de la Comisión de Hacienda, Saldívar, el senador Andrés Saldívar, ¿se acuerdan de él? Que estuvo mucho tiempo en cargos públicos. Él dijo, bueno, en la cocina no caben todos, porque la cocina es chica. Y ahí quedó el nombre. Ahí quedó el motivo. Él le pone el término al concepto de la cocina, que además era la casa de los principales empresarios de la época. Yasna, esta reunión marca un cambio en algo que se le pedía a la presidencia, un cambio de estrategia. O sea, abrir los ojos, ventilar la moneda un poco, que entren otras ideas. Vamos a ver si solamente es forma o también hay fondo. Y también vemos claramente la figura de Yasna Proboste aglutinando a la oposición en torno a su figura, yendo a conversar con el presidente. Vamos a ver si se llega a puerto respecto de lo que tenemos en pantalla, por ejemplo. 600.000 pesos mensuales por familia hasta diciembre. Eso es algo que propone la oposición y que el presidente, según la senadora Yasna Proboste, estaría ya no conversar al menos. O sea, lo primero que yo diría es que hay mucha suspicacia respecto al presidente. No es primera vez, de hecho es segunda vez que Yasna Proboste, la primera fue cuando asumió como presidente del Senado, va a la moneda. Aquella vez fue con motivo de la postergación de las elecciones. Dice que hay buen clima para negociar y sin embargo lo que consiguió fue el requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra el 10%. Entonces, ojo, hace 2 días el presidente Piñera, después de la debacle que significó el fallo del Tribunal Constitucional, al día siguiente promulgó el IFE y ¿qué dijo? No tiene fundamento esto de que las ayudas del gobierno han sido focalizadas. El 75% de los chilenos recibió o va a recibir alguna ayuda. Entonces yo te diría que hay suspicacia. No sería la primera vez que se anuncia algo que después no se concreta. Uno supondría que cuando ya están en el fondo, esta vez sí
se habló de renta universal, pero la letra chica... Sí, ese es el problema y por eso generó tanta suspicacia el tema de la cocina. De lo que había pasado hoy día era la previa, estaban prendiendo el fuego. O sea, no asaron el pavo, pero sí prendieron el fuego. Entonces mucha gente a través de las redes sociales decía, la clásica cocina vuelve a la moneda, quizás que se está negociando. La renta universal parece que va sí o sí. Nosotros lo hemos hablado con especialistas economistas como Marcos Kremerman, que nos explica que sí es posible poderle dar tranquilidad a las familias chilenas con una renta mensual de 600.000 pesos universal, sin tener que endeudarse exageradamente por parte del Estado, y sobre todo hoy día teniendo en cuenta que hay 7.199 casos nuevos de COVID en Chile, que la región metropolitana es la que más tiene, con 2.852 personas contagiadas, y que hoy día lamentablemente estamos llorando la muerte de 106 chilenos. Entonces la situación no se ve auspiciosa por los próximos meses. Tienen que plantearse un verdadero paquete de ayudas que llegue a la gente, porque las cifras no son lo que a nosotros nos gustaría, por supuesto. Martín, ¿cómo viste tú esta reunión? ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Se notaba que había proposición o ganas de llegar a un acuerdo? Mira, sinceramente, Julia, como ganas de llegar a un acuerdo, la verdad no se veían mucho, porque como mencionaba anteriormente, desde un inicio el Ejecutivo, y no solamente en esta conversación, sino que desde mucho antes, no ha estado muy de acuerdo con lograr una renta básica universal. Para eso tenemos el IFE, tenemos el bono clase media y entre otras ayudas. Entonces, la senadora Proboste, de hecho en el ex Congreso Nacional, dijo, quiero instaurar este tema de la renta básica universal, que se empiece a conversar, que se empiece a hablar. Si llegamos o no a puerto, eso ya es otro punto, pero por lo menos planteárselo al presidente y ver que es una opción viable. Y ojo, también hay que tener mucho, valga la redundancia, ojo con la figura de Yasna Proboste, que tomó mucha relevancia, como estaban conversando ustedes en el estudio, tras la resolución del Tribunal Constitucional. Sí. De hecho, información que yo he tenido, que cuando el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento del gobierno en el Congreso, sobre todo en el Senado, se reunieron para tener un punto en común y decir, ¿saben qué? Queremos que el proyecto que salió acá de la Cámara vaya, el proyecto que hicimos en la Cámara vaya y sea aprobado. Ánimos que obviamente que estaban muy distintos hasta antes de que el Tribunal Constitucional diera este dictamen, cuando ya más que nada la oposición estaba de brazos caídos y esperando a ver qué hiciera el gobierno. De hecho, hay que recordar también que, bueno, tuvimos al mismo senador Girardi que dijo el lunes o martes, si mal no recuerdo, que él estaría de acuerdo en votar este proyecto del gobierno siempre y cuando fuese en ayuda de la gente. Ya. Claro. Cuando el Tribunal Constitucional hizo este cambio, toda la oposición dijo, ¿saben que no? Vamos por este. Y ahí tenían la figura de Yasna Proboste, que fue la piedra ancla, que llevó la conversación, que llevó la punta de lanza y que finalmente hoy, aunque el Congreso, como decía Yasna, tiene muy poca aprobación, un 8%, es la figura relevante, no solamente del Congreso, sino que también de la oposición. Se ve como la figura más dialogante. Hoy. Se ve como la figura más dialogante. Ojo, sí, mira. O sea, la que está abierta finalmente a sentarse a conversar y a llegar a un acuerdo, porque finalmente si vemos la situación en la cual hoy día se encuentran nuestras instituciones a partir de lo que se publicó ayer de la encuesta CEP, es dramática. Es dramática, Yana. Entonces, ¿cuánto pesa el 9% del gobierno? ¿Cuánto pesa el 8% del Congreso? Del 2% de aceptación o aprobación a los partidos políticos a la hora de decir, ¿sabéis qué? Tenemos que hacer nuestro trabajo de verdad. Tenemos que sentarnos todos los actores que estamos con baja aprobación y de verdad por primera vez empezar a trabajar, Yana, por la gente que los puso donde están. Sí, yo creo que el Congreso... El Congreso tiene una nueva oportunidad, porque recordemos que es el Congreso del 10%, es el Congreso que dio los 3 retiros del 10%, entonces efectivamente las instituciones están desfondadas en Chile todas, los 3 poderes del Estado están desfondados en Chile, pero los parlamentarios son como los alcaldes, ellos recorren sus distritos, ellos van a terreno, entonces una evaluación es aquella que se tenga institucionalmente y otra es las de cada uno en particular. Y respecto a la figura de Yasna Proboste, claro, ella se encuentra asumiendo en propiedad este gran cargo, que es la segunda autoridad del Estado. Sí. Esa es la significación y el peso que tiene ser presidente del Senado. Sí. Es mujer, lo que está muy valorizado por las capacidades, por las competencias que significa y por la renovación. También lo era su antecesora, Adriana Muñoz, pero le tocó un momento distinto y está justamente, entra a jugar en el terreno de la política en un minuto en que no hay ningún liderazgo que asome, salvo la reina de ayer, que fue Pamela Giles.
Sí. Pero respecto de la centroizquierda tradicional, están todos por el suelo. Y ella, en la primera medición en que entra, aparece empatándole a la candidata presidencial que eligió su partido en primarias, Sí. después de un proceso largo, muy institucional. Claro. Tiene un 26% de aprobación. Estaba justamente revisando la cifra, 26% de aprobación y una evaluación 40 de negativa rechazo. de un 40%. Igual que Jimena Igual Rincón. que Jimena Rincón.